Hablando de la Filipinas española y vamos a intentar conocer qué vestigios hispanos aún quedan en el archipiélago, en Manila en particular. Pedro Luengo, gracias por aguardar al otro lado del teléfono. Muchísimas gracias, Eloy, por esta oportunidad y también por el interés sobre Filipinas y de difundir los trabajos de investigación que estamos haciendo los distintos investigadores españoles. Nos encanta este tema. Pedro Luengo, con quien ya hemos hablado en otra ocasión, es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y recientemente la Fundación Universitaria Española ha publicado parte de su tesis doctoral titulada Intramuros, Arquitectura en Manila 1739-1762. Y Pedro Luengo ha sido otro de los numerosos asistentes al Congreso Internacional sobre el Galeón de Manila. En Sevilla hablaba de arte oriental e Inquisición. ¿Qué le ha parecido este congreso, Pedro? Pues la verdad que ha sido una magnífica oportunidad para encontrarnos no solo los filipinistas, sino también abrir el campo a nuestros colegas americanistas en la que ha sido la gran escuela de americanismo y una de las grandes iniciadoras de los estudios en Filipinas y que ahora pues vuelve a retomar esta importancia con un activo grupo de investigadores. Uh-huh. Tesis doctoral, decíamos antes, sobre Intramuros, el distrito amurallado de la capital de Filipinas. El centro histórico quedó gravemente dañado por los combates entre japoneses y norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial. Quien vaya hoy a Manila, Pedro, ¿puede percibir en la arquitectura, en su urbanismo, el pasado español? Pues efectivamente, a pesar de las numerosas guerras y de los conflictos que han hecho casi imperceptible el legado de los españoles allí, ciertamente el urbanismo, el entramado de calles, incluso parte de las alturas, sigue siendo muy similar, cuando no exactamente el mismo que el de finales del siglo XVI. Incluso algunos restos arquitectónicos pues siguen en pie como monumento, como signo de la historia de la ciudad y también como signo de la historia del país. Es decir, que queda, digamos, en pie lo que es la trama urbana, ¿no? Fundamentalmente, más allá de algunos edificios señeros como San Agustín, ya el resto son mayoritariamente obras del siglo XIX o más cercanas ya del siglo XX. Bueno, ¿qué era Intramuros en la época colonial? ¿Qué tipo de vida se hacía allí? Intramuros era el corazón, una ciudad cosmopolita con presencia no solo de peninsulares, de españoles europeos, sino también de un buen número de novohispanos, de, por supuesto, locales, sangleyes, que en algunos momentos del siglo XVIII llegaron a residir también dentro de Intramuros, pero incluso también un buen número de europeos que bien dentro de la ciudad amurallada o bien fuera participaban de una ciudad culturalmente muy elevada en contacto directo con los principales círculos de todo el mundo. Por ejemplo, en este libro pues se habla de las relaciones con la Academia de París, tanto a nivel científico como a nivel artístico. Había un circuito, Manila entraba dentro de este círculo artístico de primera globalización, de mundialización ibérica, como se llama, y no es para nada pues la idea que a veces se traslada a un lugar periférico, apartado de los principales núcleos culturales. Ha dicho novohispanos. Tenemos que entender por eso, digamos, aquellos procedentes de Nueva España, lo que hoy es México. Exactamente. Bueno, y los monumentos más destacados en Manila, aparte de la iglesia de San Agustín y la catedral, ¿cuáles son? Pues para la fecha que trata el libro y además también podría decirse para gran parte de la historia de la arquitectura en Filipinas, uno de los grandes monumentos del convento de San Francisco de las Lágrimas, un convento que fue reconstruido en el siglo XX, que hoy día desgraciadamente ni siquiera esa reconstrucción se conserva. La otra gran iglesia, la de la Compañía de Jesús, que es anterior en construcción en piedra la propia de San Agustín, permaneció en pie hasta mucho después de la expulsión de la Compañía de Jesús, pero desgraciadamente ya los distintos usos que se le dio al edificio durante el XIX y las intervenciones de finales del XIX y principios del XX pues le hicieron desaparecer. Quizás esos, con el convento de los Recoletos, el Hospital de San Juan de Dios, el Palacio
el gobernador, pues serían los edificios centrales de Intramuros. Su tesis doctoral se fija en pocos años, en apenas 23 años, 1739-1762. ¿Por qué esas fechas? 1739 es la fecha del fallecimiento del gobernador, que va a ser responsable de la creación de esa fantástica publicación, de la relación de plazas, un verdadero compendio del estado de las fortificaciones de todas Filipinas, incluida Manila. Relación que además hay que entenderla con otras publicaciones promocionadas por el mismo gobernador, que verdaderamente son un cambio radical en lo que era la ingeniería militar en Manila, casi inexistente hasta ese momento, y que a partir de estas investigaciones y a partir de esta labor de compendio, pues inicia una gran serie que va a continuar decididamente hasta 1762, año también clave para entender la arquitectura y la historia de la ciudad, porque supone la toma por el mundo británico de la capital del archipiélago, esa perla de Oriente, de forma paralela a la toma de la otra perla, de la perla del Caribe, que además volverían a manos hispanas después del Tratado de La Habana. Estamos hablando de arquitectura colonial en Filipinas con Pedro Luengo, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla. Bueno, ¿qué estilos y qué proporciones de los edificios podemos contar? La arquitectura filipina, el interés que tiene se basa fundamentalmente en reunir tradiciones muy diversas, además al mismo nivel. Por eso se discute si se podría hablar de una arquitectura colonial. Para nada se trata de la imposición de los comitentes hispanos de un tipo, de una fórmula de arquitectura concreta. La arquitectura filipina solo puede entenderse con el conocimiento profundo de las prácticas constructivas chinas. Fueron casi siempre los responsables de su construcción. A partir del tamiz que supone la experiencia americana, todos los españoles procedentes desde Sevilla y Cádiz que llegaron a Filipinas pasaron larga temporada obligados en México, y ello también genera que la mayor parte de las modas que llegaron a Filipinas tienen un gran parecido con las mexicanas. A esto hay que unir las tradiciones en cubiertas de madera, soluciones tectónicas verdaderamente interesantes propias del mundo local, y quizás un punto que no se subraya suficientemente hasta ahora, la importancia de protagonismo cultural en el mundo asiático en estos años de la capital virreinal portuguesa, que es Goa. Muchas de las modas que también llegan a Manila en esta época, muchos arquitectos van a haber trabajado prolongadamente en esta ciudad de la India, y por tanto el conocimiento de la arquitectura de los portugueses en la India y en Macao resulta importantísima para entender Manila. Pues hablemos de estas personas que no llegan directamente de la metrópoli, es decir, de España. Se comerciaba, decimos, con Filipinas, con Asia Oriental, gracias a Galeón de Manila, y con la intermediación de Nueva España, lo que hoy decimos que es México. ¿Qué hay de mexicano ahí en Manila? Pues de mexicano hay muchas más cosas de las que a veces se ven a simple vista, aunque todavía, pues como podrán imaginar, hay mucha discusión al respecto. Por ejemplo, las torres octogonales o de planta octogonal, que muchas veces se han puesto en relación con las pagodas chinas, deben también al menos tenerse en cuenta como una posibilidad importante la relación con las torres de planta octogonal que empiezan a aparecer en México unas décadas antes de que aparezcan en Filipinas, lo cual resulta bastante interesante. De poner casos concretos, una basílica de la importancia de la Basílica de Guadalupe en México introduce estas torres de planta octogonal 10 años antes de que se documenten, al menos hasta ahora, en el archipiélago filipino. Bueno, y en cuanto a esos artistas asiáticos en la época colonial, estaba hablando antes de la comunidad china. ¿Esa comunidad era no solo mano de obra, sino también proyectistas?
Exactamente, eso es quizás lo interesante de estas investigaciones, que no debemos considerar a los sangleyes como una mano de obra barata, casi explotada, poco valorada, sino que en muchos casos tanto los sangleyes, podríamos decir chinos, como otros asiáticos, especialmente solicitados a territorios como la India, venían como verdaderas estrellas y eran recibidos incluso como tales en el puerto de Manila. Y de hecho, ellos llegaron a firmar documentos, gracias a Dios todavía conservados, demostrando su fundamental protagonismo en construcción, la dirección de obras, por ejemplo, del convento de San Francisco de las Lágrimas que citaba antes, o la dirección de la realización de una de las portadas de la catedral, todas ellas firmadas y conocidas, con lo cual se entiende pues que no eran personas poco valoradas, sino todo lo contrario, artesanos muy cotizados, a veces que venían exclusivamente para realizar este tipo de obras y después volver al continente. Pedro Luengo, aparte de doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, es profesor de música y su especialidad es el órgano. Pedro, yo leí una vez acerca de un gran órgano en Filipinas fabricado con un material realmente exótico y impresionante, ¿no? De bambú. Sí, bueno, no esperaba al final terminar hablando sobre esto, pero además tenemos nuevas investigaciones sobre eso. Sí, sí. Efectivamente, estamos hablando del órgano de bambú, es archiconocido en el mundo del órgano internacional, no solo los que se dedican a Filipinas, es casi un órgano verdaderamente exótico para todos los organistas y es una obra muy, muy, muy valorada, aunque sea una pieza ya tardía, de finales del 18, construida por Diego de Cera. Recientemente hemos tenido la suerte de conocer un organero, constructor de claves alemán, John Müller o Adam Müller, que sale de Cádiz, probablemente en el mismo barco que Diego de Cera, hacia México. Este Müller se establece definitivamente en Ciudad de México, donde será el primer constructor de piano, pero Diego de Cera continuará hacia Manila, donde construirá primero este órgano de bambú y segundo el que probablemente es el primer piano construido en Filipinas que se reenvía como regalo a la reina. Por tanto, es probable que este organero alemán, de ahí también algunas características del órgano que actualmente está en Las Piñas, pues quizás por una cierta vinculación, una cierta relación entre Müller y el fraile Recoleto. Este órgano está en Manila, ¿no? No, este órgano está en Las Piñas, bueno, muy Las cerca Piñas. de Manila, pero digamos no es el otro órgano de Diego de Cera que existía en Manila Intramuros, que era el órgano de los Recoletos. ¿Y este órgano de bambú sigue funcionando? Sí, sí, perfectamente. Tiene uno de los grandes ciclos de órgano de Filipinas con el de la catedral y es verdaderamente la gran cátedra del instrumento en Filipinas. ¿Usted lo ha escuchado? Sí, 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 yo estuve allí, no he tenido todavía el honor de tocarlo, pero yo he estado en el templo, que por cierto es un templo arquitectónicamente también muy interesante, y allí además está muy bien preparado para que se pueda ver el interior del órgano desde fuera sin estropear el instrumento. ¿Y suena muy diferente? Es un sonido bastante más suave, hay grabaciones y CDs variados, fácilmente localizables hoy día en la web, y efectivamente es un sonido muy distinto porque es de una suavidad quizás diferente o más del gusto de lo que el órgano del siglo XIX empezaba ya a buscar. Sí, es una sonoridad distinta, pero quizás esto todavía está por terminar de investigar, quizás la invención de un órgano hecho en bambú no sea absolutamente nueva en este instrumento, sino que tenga precedentes asiáticos en otros órganos construidos en China y para Japón por los misioneros en época un poco más temprana, lo cual quizás es el gran vestigio que conservamos, pero no el único ni el primero. En la América hispana hubo profusión de músicos, existe la verdad es que un riquísimo legado. ¿Qué podemos decir en este terreno respecto a la Filipinas colonial? La Filipinas colonial ha tenido una enorme importancia desde sus inicios. Se formaron orquestas
dirigidas por capitanes españoles, aunque con la participación de sangleyes, de esclavos negros, con lo cual esa ciudad variada también se veía en su música. El profesor de la Universidad de Cambridge, David Irving, ha terminado un libro hace unos años donde se trata todo esto. Quizás el problema del mundo manileño, filipino en general, en lo que respecta a música, es la escasez de música escrita con la que contamos. Hay que esperar hasta ya el siglo XIX para empezar a encontrarnos con alguna misa todavía manuscrita para empezar a valorar eso sobre pentagrama, la importancia del patrimonio filipino, pero incluso estas piezas de las que le estoy hablando siguen siendo inéditas, desconocidas y no tocadas en conciertos hasta hoy. Bueno, pues qué cosas. Hemos empezado hablando de arquitectura colonial en Manila y hemos ya terminado hablando de música, porque hemos estado hablando con Pedro Luengo, que es doctor en Historia del Arte en la Universidad de Sevilla y también es profesor de música, es organista. Pedro Luengo, cuya tesis doctoral es Intramuros, Arquitectura en Manila 1739-1762, que ha sido publicada recientemente, parte de esa tesis doctoral. Muchas gracias por estas indicaciones, por estas cosas tan interesantes que nos ha contado sobre ese pasado español en las Filipinas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eloy, por este programa y por esta oportunidad.